¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A través de este video quiero compartirles un poco de mi experiencia con respecto a la gestión de pacientes a mediano y largo plazo que están sufriendo el linfedema. Y esto aplica no solamente al linfedema y situaciones linfovenosas, sino también a situaciones crónicas que generan, por ejemplo, dolor crónico o que son crónico-degenerativas, que empeoran con el tiempo. La gestión de la fisioterapia debe de estar enfocada a una cosa principalmente, o la mayor prioridad de nosotros como fisioterapeutas es la función. Esto incluye actividades de la vida diaria del paciente que pueden incluirse, pero no limitarse a el aseo personal, la alimentación, la deambulación independiente y la posibilidad de tomar decisiones sobre sí mismo. Desde luego, esto no se limita a ese contexto, sino también se extrapola al contexto emocional y social del paciente. Nuestro objetivo es que el paciente se reintegre a sus actividades que le gustaría, que disfrute de hacer en su vida diaria y que sea lo más pleno posible en medida de las circunstancias. Y a pesar de ellas, que sea capaz de desarrollarse y sentirse cómodo con su funcionalidad, entendiendo cómo es que se viene a desarrollar esa situación. Muchas veces se pierde de vista la situación de la funcionalidad y, al menos en el linfedema, el terapeuta o el médico o el paciente se obsesiona mucho con la situación del volumen. Hay que entender que el linfedema es una situación crónica de por vida, que desde luego es reversible, pero hasta el momento no es curable. El linfedema, con el tiempo de evolución, tenderá a provocar un aumento en el volumen, en el tamaño de la extremidad. Muchas veces los pacientes no están limitados en sus funciones básicas y actividades extra oficiales de su vida diaria, sino hasta que el volumen compromete esas actividades. Aumenta tanto el volumen de la extremidad que van perdiendo la capacidad de desenvolverse poco a poco en situaciones de actividad física, de actividades lúdicas, de actividades sociales, y prefieren ir poco a poco recluyéndose o evitando esas exposiciones exigentes a la situación. Es ahí donde el volumen condiciona la funcionalidad. El objetivo principal de nosotros como fisioterapeutas en una instancia inicial, cuando recibimos a nuestro paciente, es determinar si el volumen está condicionando la funcionalidad de mi paciente. No siempre es así. Si el volumen está condicionando la funcionalidad de mi paciente, las intervenciones principales tendrán que ir orientadas a disminuir el volumen de la extremidad o el tamaño de la misma y después, consecuentemente, buscar incrementar la funcionalidad del paciente. Ahora, por ejemplo, puede darse el caso también de que hay pacientes con un volumen de extremidad aumentado que no tienen limitación en sus actividades de vida diaria y es menos, entre comillas, prioritario reducir de manera radical el volumen. De ahí la importancia de valorar el contexto de nuestro paciente y sus necesidades personales para decidir el tratamiento que vamos a abordar. Independientemente de todo esto, tenemos que evitar la progresión del volumen a largo y mediano plazo. Muchas veces perdemos de vista la gran fotografía de la vida del paciente. Son pacientes muchas veces jóvenes que tienen entre 20, 30, 40, 50 años de edad, en una edad muy productiva en donde tienen ganas de hacer muchas cosas y tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces tenemos que desarrollar algo que se llama resiliencia. Es la capacidad de un organismo vivo o de un ente biológico, psicológico y social como la persona de sobreponerse a situaciones adversas. Y en el linfedema necesitamos estimular a nuestro paciente a que desarrolle esta capacidad. ¿Por qué? Porque si nosotros, o en el caso de que tengamos un paciente cuya funcionalidad esté afectada por un volumen exacerbado del linfedema, lo reducimos, pero eso no termina ahí. Sigue un tiempo muy largo de su vida en donde va a tener que estar lidiando con la situación y nosotros tenemos que darle las herramientas para que sea capaz de sobrellevar las situaciones adversas que se puedan presentar, que si bien podemos reducir en riesgo, por ejemplo, las infecciones, no podemos garantizar que no van a existir en el resto de la vida del paciente. Y tenemos que entender el linfedema como una montaña rusa. Una montaña rusa es una situación en donde hay altos y bajos. Inicialmente nuestro paciente llega a un volumen exacerbado,
tendrá una caída de su volumen con la intervención terapéutica, una mejoría de su función para buscar que se integre plenamente a su vida diaria, y después tendrá altos y bajos, y tenemos que entender eso. Muchos proponen actualmente normalización del linfedema, sí, claro, en volumen, pero respecto a actividades en donde el paciente se esté desarrollando, también necesitamos normalizarlas. Y eso implica darle al paciente la educación necesaria en su autocuidado para reducir riesgos, que no garantiza que no aparezcan después complicaciones, y desarrollar la capacidad de ser paciente con su propio cuerpo, entender los altos y bajos que pueda tener en algún momento de la vida y aprender a detectar los focos rojos que necesitan una intervención profesional, ¿de acuerdo? Entonces, con esto la invitación es principalmente a no descuidar la parte de la funcionalidad del paciente. Tenemos que estimular a nuestro paciente a que salga de su casa, tenemos que estimularlo a que vuelva a trabajar en lo que sea que quiera trabajar y modificar nuestras herramientas terapéuticas y de gestión a largo plazo para que sea capaz de trabajar o de realizar un deporte o una actividad física sin limitarlo. Cuando nosotros le quitamos al paciente lo que disfruta de la vida con el fin de mantener el volumen lo mínimo reducido, pues es como cuando a Maradona le dijeron te vas a retirar del fútbol, le dijeron no puedes jugar más fútbol, y él dijo me cortaron las piernas. Pues claro que le cortaron las piernas porque era lo que le daba sentido a su vida. Y una cosa muy importante para desarrollar esta situación es precisamente eso, el sentido del por qué el paciente va a decidir cuidarse, va a decidir tomar los cuidados necesarios para no permitir que su volumen de la extremidad vuelva a comprometer su funcionalidad, y que a pesar de que hubiese alguna exacerbación que hiciera que se comprometiese su funcionalidad, tome nuevamente la decisión de gestionar y entender que habrá altos y bajos el resto de su vida. Y aplica en todas las condiciones, en todas las patologías crónicas en las que tenemos que llevar un proceso terapéutico y desde luego un monitoreo continuo. Espero que este video ayude un poquito a tomar decisiones terapéuticas precisas, inteligentes, pero sobre todo que sean útiles a largo plazo para el paciente, que no sean quick fixes. O sea, no hay magia en la fisioterapia, hay procesos, y nosotros como parte del proceso tenemos que hacer entender al paciente que hay un camino por recorrer, una situación por controlar y una vida por ser vivida. Desde luego, espero que sea útil. Nos vemos hasta la próxima.